En Noticias Caracol hacemos la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales, los segundos comicios del año. En este momento faltan 19 horas, 13 minutos y 12 segundos para que Colombia decida. Y anoche en las instalaciones del canal Caracol se llevó a cabo el último cara a cara entre los candidatos a la presidencia de la República. El primer tema discutido por los aspirantes fue la economía. A la pregunta ¿qué sectores y qué colombianos deben prepararse para pagar impuestos en un eventual gobierno suyo? Esto respondieron los candidatos. Nosotros vamos a empezar con el recaudo, con la DIAN, trabajando para recoger, para trabajar directamente, enfrentando la elusión, la evasión, y sobre eso, mostrándole a la ciudadanía que peso que se recoge se puede devolver a la educación, a la ciencia, a la cultura. Nosotros después convocamos a una reforma tributaria estructural, rompiendo con ese ciclo de que cada año y 7 meses hay una reforma tributaria que crea inseguridad jurídica, que crea todo ese malestar. Ya tenemos redactada una reforma que, además de simplificar el estatuto tributario, se fundamenta en los siguientes pilares. Señor. Acabar con el impuesto al patrimonio, que es un impuesto antitécnico, igual con la renta presuntiva. Hemos previsto que el impuesto de renta sea del 30%, excluidos 2 sectores, turismo y el sector agrícola, que no lo será, sino del 10%. Mi diferencia, sí, y es categórica, y hay quien me recomendó, hombre, no diga eso, y sí lo digo, aun cuando sea impopular. Aquí los verdaderamente ricos tienen que tener una tarifa más progresiva, porque los desafíos sociales de Colombia, en términos de la necesidad de la equidad, de la vida de la gente, de lo que está pasando en el Chocó, de lo que está pasando en Tumaco, implican que los ricos tengan que aportar en la medida de sus posibilidades, pero a fondo, para sacar adelante esta sociedad. En los más grandes capitales, los impuestos que tienen que ponerse son los de los capitales improductivos, de tal manera que se incentive, se estimule transferir riquezas hacia la producción en Colombia. ¿Cuáles son esos capitales improductivos? Rentas financieras, capitales en los paraísos fiscales, tierras fértiles pero improductivas en manos de grandes poseedores de tierras. Una reforma a la administración pública donde el Estado haga más con menos y ponernos una meta, déjame terminar, donde podamos reducir la evasión de renta y de IVA, que son 40 billones al año, a la mitad. ¿Para qué? Para bajarle la carga a las empresas y a los consumidores. Y cierro con esto, un punto de renta es 1 billón de pesos. Un punto de IVA son 2.7. La reforma que planteamos le ahorra al Estado más de 20 billones y por eso podemos bajar la carga, incentivar la inversión y mejorar el ingreso de los trabajadores. En el debate también se abordaron temas como la seguridad ciudadana y el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en esta problemática. Mayor pie de fuerza, seguridad jurídica y mayor trabajo con las juventudes fueron las principales propuestas de los candidatos. Hay 40.000 casos represados de ascenso en la Policía Nacional. Una barbaridad y una irracionalidad, porque si queremos crecer en número a la policía, lo primero que hay que hacer es superar esa falta de ascensos. Ahora, su pregunta iba es a las fuerzas militares. No debe haber más servicio militar obligatorio si las condiciones de paz mejoran. Y eso implica un ejército más efectivo, pero puede ser más pequeño que el actual. Reubicación de la policía en las poblaciones, reentrenada en términos de seguridad humana. Al lado de eso, cámaras de seguridad e inteligencia, pero eso no es solo el elemento central de la seguridad en las ciudades. Es la política social. Sí. Esta clase dirigente no se da cuenta que no va a haber seguridad en nuestras poblaciones si al mismo tiempo no acudimos a esa base social. 7 millones de desplazados viven en los cinturones de miseria de las ciudades y mi propuesta implica trabajar en términos de esos jóvenes que están al lado del microtráfico. Colombia necesita un estatuto del patrullero para tener rangos mucho más planos y que los aumentos de sueldo no dependan solamente de los ascensos como lo tienen otros países. Y mi último tema, y eso es en general para todas las fuerzas militares y de policía, la ley del veterano, para los que están en el servicio activo y para los que están en la reserva activa. Y es poder acceder a bienes y servicios donde la sociedad colombiana les reconozca el esfuerzo que han hecho. Las amenazas que tiene este país en el tema de Venezuela,
donde el año pasado ingresó la Guardia Venezolana 3 veces al territorio colombiano. En la frontera sur, el problema permítame terminar, el problema con Nicaragua, aún subsisten enormes amenazas, las disidencias de la FARC. Hay que fortalecer a la policía y a fortalecer al Ejército Nacional. Toda esa cantidad de jóvenes que están a punto de entrar al mundo de la criminalidad, construirles un camino, atención psicológica, saber por qué están en la puerta de entrada de la criminalidad, por qué se retiraron del sistema educativo, qué pasa con su condición familiar. Y esa forma articulada con la presencia de la policía, con la inteligencia, buscando siempre la plata, es la fórmula que nos permite a nosotros avanzar en la lucha contra la inseguridad urbana, que es un problema nacional. Y la preocupación por las disidencias de las FARC fue una de las intervenciones más agitadas. Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras protagonizaron uno de los momentos más álgidos. Aquí hay una especie de operación de sabotaje para tirarse lo que está a punto de cristalizar. Y ejemplos concretos voy a señalarlos. Primero, nuestro querido amigo Iván dice, yo no voy a tocar los acuerdos en lo esencial, son pequeñas cosas. No son pequeñas, Iván, pero mira, el problema no es ese, el problema es también tu partido. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Paloma? Con el doctor Uribe, que es tu jefe, con el señor Ordóñez, que es el papel de Ordóñez, ¿cuál va a ser en tu gobierno? Los que están destruyendo los acuerdos fueron los que no entregaron las armas, los que no entregaron el dinero, los que Naciones Unidas denunció por no haber entregado toda la información completa de los niños reclutados. Y a Germán, hombre, yo con toda consideración sí le quería decir, yo con mucho respeto, mi estimado amigo, pero vos sos el Nini de la paz. Estuviste como vicepresidente del señor que se ganó el premio Nobel. Ahí no dijiste una sola palabra. Luego te retiras y te vas en contra del acuerdo. Y después regresas al acuerdo y esta noche otra vez veo. Al fin, ¿en qué quedamos, mi estimado maestro? Doctor Duque y doctor Vargas. El problema surge cuando integrantes de las FARC no valoraron la generosidad en haberlos perdonado, en haberlos habilitado políticamente y volvieron al mundo delincuencial. Todas fallas de la negociación. Y doctor Humberto, nada de eso nos hubiera ocurrido si usted como negociador no hubiera tramitado simultáneamente su aspiración, como lo estamos viendo en el día de hoy. Tú estuviste 8 años en el gobierno, con la mayor chequera del gobierno. Tú lo has dicho 1000 veces, la mayor chequera del gobierno. Y en una entrevista dijiste que desde el principio de la vicepresidencia eras candidato. Y ahora quieres decirme a mí que me fui para La Habana sin un peso para gastar a nombre del Estado, dedicado simplemente a hablar con una guerrilla, y ahora dices que yo era candidato cuando nadie apostaba un peso por el acuerdo de paz. Hola, compañero. No, pongámosle seriedad a esta vaina. Los candidatos también expusieron su posición frente a la difícil situación con Venezuela y a la relación de Colombia con ese país. Iván Duque fue el primero en responder en ese segmento en donde se habló de los efectos de esa crisis en nuestra nación. Si el presidente Trump le pide que le preste el territorio como plataforma para una eventual intervención militar en Venezuela, ¿usted lo acepta? Soy claro y categórico. No estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Lo que necesita en este momento el mundo es acorralar esa dictadura a través de todos los canales diplomáticos y los mecanismos de sanción. Pero jamás permitiré que desde territorio colombiano se haga una intervención militar, porque creo que esa no es la solución que necesita Venezuela. Lo que necesita Venezuela es empoderar a esa ciudadanía para que no siga siendo reprimida. El castrochavismo es el invento del fanatismo. Es la creación de un fantasma para minar la democracia, evitar la reflexión y acudir al odio y a la discriminación. Es un fantasma que no existe, pero claro, lo que se está diciendo es que vamos hacia Venezuela y no será así, y en mi gobierno no será así, pero quiero agregar lo siguiente. Sí. El riesgo también está por el populismo de derecha. A Venezuela se llega por el populismo de derecha, se llega chuzando las cortes. Y yo creo que lo peor está por venir. Desde el domingo que se confirmó Maduro como dictador en Venezuela, serán millones
más de venezolanos que buscarán ingresar al territorio nacional. Difícilmente un venezolano hace más de una comida al día. Y Colombia no está preparada para manejar este problema. Se necesita definir una política integral. Si Venezuela colapsa, colapsa Colombia, por los 4 millones de colombianos que están allá, que inmediatamente vendrían acá, más otros, y no aguantaría la economía colombiana. Por tanto, Colombia tiene que hacer un esfuerzo en estos sentidos. Uno, lograr elecciones libres, pluralistas en Venezuela. Ese es el primer objetivo. Pero que primero se intervenga permitiendo que muchos de la gente que tiene que huir pues puedan llegar a esos territorios, pero nunca deteriorando las condiciones de las comunidades colombianas que están recibiendo las personas de Venezuela que vienen, repito, no porque quieren pasear, sino porque tenemos una crisis humanitaria. Y eso significa vigilar y trabajar para que las condiciones de los colombianos no se deterioren. Te estoy hablando de salud, te estoy hablando de educación, te estoy hablando de empleo y estoy hablando de seguridad. Tenemos que combinar esa forma de actuar con Venezuela. Y como siempre, el debate se trasladó a las redes sociales, donde la actividad fue intensa. Y con números históricos que vale la pena destacar. Aquí les tenemos el desarrollo de la discusión en las redes. Sí, señores, la historia se construye de la mano de sus líderes y Noticias Caracol vuelve a romper récord en transmisiones digitales en vivo en Colombia. Miren, contemplen, analicen. Para que se hagan una idea, el debate final fue visto 1 millón de veces en Facebook, superó las 255.000 vistas en YouTube, mientras que en Twitter logró más de 230.000 reproducciones. Eso que estás diciendo es asombroso. Eso sin contar con un centenar de videos que circularon minuto a minuto por todas nuestras plataformas. Esa es la Colombia del futuro, la que queremos construir. Las audiencias digitales se pusieron la camiseta por Colombia, con más de 2 millones de interacciones en las redes. El debate final con un crecimiento constante. Fue un matrimonio perfecto entre la televisión y los medios sociales. Como hormiguitas, seguiremos trabajando en estas elecciones presidenciales a conectarnos este domingo con Noticias Caracol desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Y las camisetas de la Selección Colombia, las familias de los candidatos y los nervios también fueron protagonistas en el debate final. En el siguiente informe les contamos qué pasó en el detrás de cámaras del último encuentro entre los aspirantes a la presidencia. Fueron días enteros de preparación técnica y periodística para el debate final. El estudio 6 de Noticias Caracol se vistió de gala para el último cara a cara de los candidatos a la presidencia. Para este gran debate tenemos 14 cámaras dispuestas. Digamos que tenemos una cámara para cada candidato. Tratamos de cubrir todos los ángulos. Uno a uno, los aspirantes llegaron acompañados de sus familias y asesores más cercanos. Iván Duque y Germán Vargas Lleras se ubicaron en su camerino, que por sorteo quedó ubicado al fondo y a la derecha. El único candidato que llegó sin su familia fue Iván Duque, mientras que Gustavo Petro estuvo acompañado hasta de su hija más pequeña, Antonella, quien se robó el show. Vamos a ganar. No pasó mucho tiempo de debate cuando el primero en sorprender fue Humberto de la Calle con este regalo. El debate continuó y en los cortes comerciales la tensión subía. Rodeados de sus asesores, los candidatos planeaban su siguiente respuesta. Antonella Petro seguía cautivando el corazón de los demás candidatos. Hubo risas y hasta camaradería entre los candidatos que a la hora de debatir sacaron sus mayores argumentos. Algunas fórmulas a la vicepresidencia no quisieron dejar solos a sus candidatos y los acompañaron desde el público. La gran ausente fue Ángela María Robledo, fórmula de Gustavo Petro. También hubo tiempo para las reacciones. Lo que necesita la sociedad colombiana es que el debate público sea racional, apasionado si se quiere, transparente. Yo tengo la experiencia, el liderazgo, el mejor de los programas. Mucho le quiero servir a Colombia, si me dan la oportunidad de hacerlo. Ya faltan 200 metros y estamos donde teníamos que estar. Toda esa Colombia que está diciendo, Fajardo, se puede. Gracias. Contento de lo que ha sido una campaña alegre, propositiva, de ideas, de propuestas, sin ataques personales, que reflejan esa nueva generación que quiere gobernar a Colombia. Y lo que vimos hoy es que nuevamente seguimos atrapados del pasado y me parece que lo que tenemos es que salir de eso. Y mi propuesta es
¿Dónde queda la paz? Pero no es China, no, Humberto. Al final, y con las cartas ya jugadas, los candidatos firmaron la camiseta de Colombia como muestra de compromiso con el país.